Hola, ¿qué tal? El domingo 26 de junio de 2022, como iglesia, estamos celebrando el 13º domingo del tiempo ordinario, ciclo C. El Evangelio está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 62. Voy a leerlo y luego haré un comentario. El Evangelio nos dice así: Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió. Y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él respondió: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió: El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una primera cosa que quiero comentar con ustedes de este trozo del Evangelio es cuando Santiago y Juan vieron esto de que no había acogida en este pueblo de Samaria porque el Señor iba camino a Jerusalén, y le dicen a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Me lleva a pensar en cómo cuando se dan situaciones de rechazo a la iglesia hoy, se dan situaciones de rechazo a la fe hoy, uno es testigo de defensas tan incorrectas, porque son con violencia, son con insulto, son con rechazo a la persona que hace esas críticas. Y eso va tan lejos de lo que el Señor nos pide. ¿Cuántas veces, tal vez, hemos quedado malamente enojados por críticas? Y tal vez nos han venido ganas, ¿cierto?, de destrucción hacia quien nos rechaza, hacia quien no nos recibe, ganas de dejarlo mal con otras personas. Eso, si pasa por nuestro corazón, tenemos que hacer todo lo posible pidiendo la ayuda al Señor de rechazarlo, sacarlo de nuestro corazón. Jesús los reprende. No es el modo de Jesús ese. Yo mismo me pillo de repente con enojos tontos, rabias así. No me paró una micro en Santiago y yo, ¿por qué no me paró? Y malos pensamientos frente al chofer. No, ese no es el modo. No es el modo de Jesús. ¿Ya? Entonces, en este trabajo incansable, permanente, artesanal, por la paz, por la fraternidad, cuidarnos de nuestro trato hacia los demás, aunque nos rechacen. Cuidar
nuestro trato hacia los demás, aunque no veamos acogida a la buena noticia de Jesús. Ser cuidadosos en nuestro trato, tratar al modo de Jesús, amar al modo de Jesús. Eso es una primera cosa. Después, una segunda cosa, nos puede llamar la atención cómo Jesús responde frente a estos, podríamos decir, testimonios de deseo de seguirlo y también de llamado. Hay un testimonio de llamado. Jesús a uno le dice, sígueme. Y tiene que ver, uno le podría llamar la atención, sobre todo los dos últimos casos, ¿no? El primero, ¿cierto? En que le dice a Jesús, te seguiré a donde vayas. Jesús inmediatamente le muestra que el seguirlo a él es muy exigente porque él no tiene lugar donde reclinar la cabeza. Esto habla de un Jesús itinerante. No tiene su casita con su cama, ¿no? No tiene su lugar de descanso fijo. Voy a tal parte, pero después vuelvo a mi casa. Y nos habla que la misión primero nos tiene que desinstalar. El anuncio del Evangelio, el seguir a Jesús, nos tiene que tener en permanente desinstalación. No seamos seguidores y seguidoras instalados en nuestro lugar de confort. Por algo el Papa también nos está llamando a ser una iglesia en salida. Jesús es itinerante, ¿cierto? De hecho, va caminando, va de camino a Jerusalén. Es misionero itinerante, ¿no? Es decir, su misión de anunciar el reino la vive en itinerancia. Y eso también nos dice algo a nosotros. Estaremos muy acomodados, estaremos muy encerrados en nuestras cosas, muy cómodos en nuestras comunidades. ¿Cómo estamos viviendo esa exigencia que incluso nos puede llevar a no tener un lugar de descanso? La misión es exigente, es exigente. Después la segunda, que es un llamado de Jesús, ¿cierto? Sígueme. Y le respondió, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve a anunciar el reino de Dios. Nos podría parecer, oye, le está pidiendo algo súper legítimo, le está pidiendo, permíteme primero ir a enterrar a mi padre. Sumamente legítimo, tal vez el papá todavía no se moría, ¿cierto? Tal vez había que esperar una vez, ya le queda poquito, una vez que se muera yo te sigo. Puede ser. Pero uno mira esto y dice, ¿es legítima la petición? Sí, es legítima. Sin embargo, el texto del Evangelio no está diciendo que Jesús está en contra de que enterremos a nuestro Padre. No está en contra de que acompañemos a nuestro Padre, no está en contra del honrar Padre y Madre, sino que es tal la urgencia del llamado, del seguimiento, está la importancia que tenemos de seguir a Jesús, que está por sobre eso. Está por sobre el tener que enterrar al padre o a la madre. Está por sobre. A mí me ha tocado, por ejemplo, de repente ocurre que un hermano estuvo en una misión, muy lejos. Y estando en esa misión, muere el papá o muere la mamá y no puede ir a enterrarlo. No tiene la posibilidad de irlo a enterrarlo o enterrarla por la misión. El Evangelio nos exige, hay una primacía. Seguir a Jesús es primero. Está por sobre las demás cosas. Aunque las demás cosas sean importantes. No quiere decir que esté contra esas otras cosas por las que... Si la persona siguiendo a Jesús tiene la posibilidad de enterrar a su padre, fantástico. Pero no puede estar eso primero en relación al anuncio. Yo tuve la suerte que cuando murió mi papá vivía en Santiago, yo en Viña, pude ir, pero seguramente si yo hubiera estado sirviendo en Filipinas, difícilmente hubiera podido llegar, difícilmente hubiera podido estar en el entierro de mi padre. Y ahí no le tengo que criticar, ¿por qué se va a permitir? No, la misión, el seguimiento es primero, la fidelidad a Dios es primero. ¿Ya? En eso tenemos que tenerlo clarito. ¿Ah?
Ser discípulo y discípula del Señor es tener al Señor primero, en primer lugar. Otro le dice, te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió, el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. ¿Ya? Acá, así como el primero, hay el segundo, perdón, tiene esto de, hay una primacía en el seguimiento. Lo primero es el seguimiento. Tiene que haber una rapidez, podríamos decir, no esperar. Bueno, en este también está el tema de la rapidez, y también la disposición del corazón para, si quiero seguirlo, tengo que, ahora, ¿ah? La prontitud para el seguimiento. Incluso si eso te lleva a no poderte despedir. La prontitud, lo primero, la urgencia. Estamos en tiempo, y siempre son tiempos de urgencia en la misión. La misión siempre es muy importante y fácilmente podemos postergarla, podemos irla dejando de lado, podemos distraernos en otras cosas y por lo tanto prestar verdadera atención a lo que significa el seguimiento a Jesús. Jesús no niega que sea importante despedirse de. Acá le pide, ¿cierto? Permíteme antes despedirme de los míos, ¿cierto? Ya, perfecto. No hay ningún problema en eso en términos reales, no es algo que esté prohibido que alguien se despida. Entonces uno dice, ya, perfecto, eso está bien, no hay problema, eso está bien. Sin embargo, Jesús le dice esta respuesta, estás mirando para atrás, te estás quedando en el pasado, y yo te estoy pidiendo, en el fondo, que si me quieres seguir, en el fondo, tienes que no quedarte mirando al pasado. Vamos, es como ir al tiro si me quieres seguir, ¿no? Eso se trata del seguimiento. En el fondo Jesús le está diciendo eso. Pero no por un contra lo otro, sino qué es lo que tienes primero en tu corazón. ¿Cómo es tu disponibilidad? Fíjate, eres capaz de mirar hacia adelante, porque el seguimiento es exigente. No te quedes mirando hacia atrás, hacia pucha, me quiero... y estar pensando todo el tiempo hacia atrás, porque si no, no vas a ser un buen discípula. En el fondo Jesús está diciendo eso, ¿no? Hay una primacía. ¿Quiere decir esto que uno no puede echar de menos? Sí, uno puede echar de menos. ¿Quiere decir esto? No hay que despedirse. Te puedes despedir si se dan las circunstancias, pero hay circunstancias en que está la urgencia que tal vez no te puedes despedir. Y eso es primero, la primacía del seguimiento, la primacía del discipulado. Somos discípulas del Señor, eso tiene que tener una primacía en nuestra vida. Seguir a Jesús, una primacía en nuestra vida. Y eso evidentemente trae a honrar padre y madre, amar a los nuestros, amar a todos y todas, amar a los enemigos, todo esto con la ayuda del Señor. Si algo que es bueno no lo puedo hacer porque hay una prioridad frente al llamado del Señor, hay que optar por esa prioridad de lo que el Señor nos pide. ¿Ya? En el fondo es no poner nada por delante del Señor en nuestro seguimiento. Eso es lo que nos dice Jesús. No es no te voy a despedir de tus padres si quieres seguirme. O de los tuyos. Eso está prohibido por el Evangelio. No es eso. Estas palabras de Jesús son, hay una prioridad. Y en esta prioridad el seguimiento debe ser seguirme, por lo tanto ir con la mirada hacia adelante y no quedarte pegado en lo que era tu vida anterior o lo que era tu vida antes del seguimiento o tu vida antes de tener claridad de qué es lo que el Señor te está pidiendo. Una claridad evidente que a veces no la tenemos, ¿no? Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé claridad de cuál es su voluntad y hacerla. Ser activos en hacerla y rápidos en hacerla, no quedarnos así como, uy, sí, pero primero, no. Cuando el Señor nos pide algo, hay que hacerlo. Bien, pues, hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos dé esa fuerza, que nos dé esa capacidad de seguirlo con alegría y que Él nos bendiga, nos acompañe siempre, este Dios que es Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en otro comentario. En este video te pido que pongas like, que te gusta, y te suscribas a este canal de YouTube. Y también lo compartas para así poder llegar a más gente con la buena noticia de Jesús.